Bueno, mi nombre es licenciada Gabriela Colela, soy profesora de Estadística en Salud 1, Facultad de Ciencias Médicas, Escuela de Enfermería. La clase que vamos a ver hoy es la clase de medidas de dispersión. Las medidas de dispersión son aquellas medidas que nos van a tratar de visualizar cómo se mueven los datos con respecto a la distribución de la media en el caso del desvío estándar, con respecto a la relación entre la distancia entre cada uno, con respecto a la varianza y cuántos datos están contenidos dentro de un determinado rango con respecto a la medida de rango. El coeficiente de variación nos va a determinar qué tan variable es una población con respecto a otro o una variable con respecto a otra, siempre y cuando estas variables tengan las mismas características para ser comparadas. Lo primero que vamos a ver en este momento es el rango. El rango, como yo les decía, es aquella medida de variación que nos va a determinar la cantidad de datos que están contenidos en cierto intervalo. Como ustedes pueden ver, la tabla que estamos trabajando está trabajado con medidas que no tienen intervalos, por lo tanto se le llaman trabajado en edades simples, por medidas simples. Como podemos ver, nosotros trabajamos antes de 0 a 14 años a través de los intervalos que decíamos de 0 a 1 año, de 1 año a 5 años, a 4 años, y de 5 años a 9 años, y de 10 años a 14 años. En este caso vamos a trabajar cada una de las edades, de 0 a 14 años en su edad simple, 0, 1, 2. Las medidas de variación no se deben trabajar en intervalos, porque requieren precisión en la medición de las distancias entre dato y dato. Por esas razones que no se trabajan en datos dados por intervalos. Como ustedes van a poder observar, la fórmula nos dice que el rango es igual a al valor máximo menos el valor mínimo. Si nosotros buscamos la edad de las mujeres, el valor máximo, nos vamos a encontrar que 28.597 es el valor máximo. Entonces, se le va a restar el valor mínimo, que si me fijo y lo busco, lo encuentro a la edad de 4 años con 25.058. Eso nos va a dar a nosotros 3.539. Quiere decir que entre 28.597 y 25.058 hay 3.539 posibilidades de datos diferentes, es decir, de valores diferentes. Lo mismo ocurre para el caso de los varones o para el sexo masculino. Si nos fijamos, el mayor es 28.904 y el menor es 26.261. Y esto nos da una diferencia, es decir, una variabilidad en datos de 2.643. Como vemos, esto lo único que nos permite saber es la cantidad de datos contenidos dentro de ese rango. No podemos averiguar más nada. Para ello, dentro de lo que es la estadística, recurrimos al cálculo de la varianza. Para el cálculo de la varianza tenemos que tener en cuenta 3 cosas. Primero, trabajar en edades simples, es decir, sin intervalos. Realizar la tabla de frecuencia absoluta relativa y frecuencia absoluta acumulada y porcentajes. Luego realizar el cálculo de la media promedio de cada una de estas variables. Y una vez realizados esos 2 pasos, recién ahí se calcula la varianza. Vamos a ver primero la fórmula de varianza. Dice que es la suma de las variables menos la media promedio. A esto lo elevamos al cuadrado, lo vamos a dividir por el total de la frecuencia menos 1. Como ustedes verán, nosotros tenemos un denominador y un numerador. Primero vamos a calcular el numerador
y luego el denominador. En el cálculo del numerador tenemos que primero hallar la media para luego restarlas a las variables y esto elevarlo al cuadrado. Entonces, vamos a calcular, primero vamos a realizar la tabla, la edad que vamos a seleccionar de la tabla que tenemos, como ustedes pueden ver. La tabla es la población en edades simples de Córdoba en el 2010 y vamos a seleccionar este grupo. Como siempre, grupo de 0 a 14 años. Puntualmente vamos a seleccionar un solo sexo, que va a ser el femenino en este caso. Realizamos la frecuencia absoluta, frecuencia relativa, porcentaje y frecuencia absoluta acumulada. Eso ya lo hemos visto en otros videos, podemos retomarlo en el caso que no nos acordemos. Seguimos adelante. Una vez que realizamos esa tabla, para poder situarnos en el contexto descriptivo de los datos, vamos a realizar la media promedio. Ahora bien, ¿ustedes recuerdan que para calcular la media promedio nosotros realizábamos la multiplicación de la frecuencia por el intervalo, que en algún caso el intervalo teníamos que realizar primero el punto medio? En este caso directamente se multiplica, como ustedes pueden ver, que lo voy a realizar, la frecuencia absoluta por la edad que tenemos simple. Como no hay intervalo, no se realiza el punto medio. Directamente se multiplica por la edad simple. Y ahí obtenemos. Vamos con el siguiente. Y hacemos frecuencia absoluta por 1. Nos va a dar eso. Y el siguiente es frecuencia absoluta por 2 y obtenemos eso. Una vez que nosotros obtuvimos todo esto, lo único que nos va a interesar para poder sacar la media, ustedes se acuerdan que era este valor, que es el valor de las frecuencias absolutas por las variables, que lo íbamos a dividir, como ustedes pueden ver, dividido el total de las frecuencias absolutas, que las pongo acá en rojo. Entonces, si yo realizo ese cálculo y digo, este valor dividido esto, nos da igual a 7,12. ¿Se acuerdan que nosotros cuando hablábamos de la media promedio decíamos que obteníamos un dato aproximado? Quiere decir que el dato de tendencia, donde se van a aproximar, digamos, todas las otras edades, va a ser a 7 años, 1 mes y 2 días aproximadamente. Ahora, ¿qué nos pide la fórmula? La fórmula nos pide que hagamos, fíjense en ustedes que nosotros sacamos ya la media, que es 1 año, 12, y la fórmula que te está diciendo, que es la suma de las variables medio en la media. ¿Cuál es la variable? Es 0. Entonces, lo primero que se tiene que realizar es esa resta, la edad menos la media. ¿Se acuerdan que la edad, en este caso, esto es igual a 0, que es la edad, menos la media, que era 7,12, es igual a menos 7,12. A ese dato, si yo lo elevo al cuadrado, que es decir, multiplicarlo por sí mismo 2 veces, voy a obtener ese valor. ¿Por qué se eleva al cuadrado? Para volverlo positivo el valor, para no obtener valores negativos. Entonces, retomemos. Lo primero que yo tengo que hacer es restar 1 menos 7,12, que era el valor de la media. ¿Se acuerdan que obtuvimos? Una vez que obtengo yo ese valor, lo que hago es multiplicarlo por sí mismo. Este por sí mismo en la próxima. Y así. Voy restando la edad menos la media y elevo el cuadrado, lo multiplico por sí mismo.
¿Qué es lo que nos interesa a nosotros para hallar la varianza? Ustedes recuerden que la fórmula decía la suma. Entonces, si nosotros hicimos la diferencia y la elevamos al cuadrado, la suma de todo esto es esto, que es 280,26. ¿Estamos? Ahí tenemos ya el numerador, que es 280,216. Y el denominador lo vamos a obtener, nos dice que el total de las frecuencias menos 1. Fíjense que si yo le resto al total de mi frecuencia, que era 396, 802, 1 me va a dar 300, en este caso tengo que continuar 396,801, porque yo le resté 1. Eso a mí me va a dar un valor igual a, si lo divido, si divido esto, dividido eso, me da un valor igual a 0,7. Esa es la varianza. ¿Qué es 0,7? La distancia que hay entre cada dato, o sea, la distancia numérica que hay entre 0 y 1, entre 1 y 2, es la distancia que hay entre cada dato. Ahora bien, la varianza es la distancia entre cada dato. ¿Para qué nos sirve la varianza? Para calcular el desvío estándar. ¿Y qué es el desvío estándar? El desvío estándar no es otra cosa que la raíz cuadrada de la varianza. Igual a raíz cuadrada de 0, de, ¿cuánto era el valor? Quedaba 0,71. 0,71. Aceptar. Y el valor es aproximadamente, si yo me aproximo, inicios, si yo lo hago con 2 decimales, es igual a 0,84. Eso es el desvío estándar. Entonces, por un lado, encontrábamos la varianza, que era la aplicación de esta fórmula, donde yo realizaba la resta entre la media y cada uno de los valores que yo tenía en edad. A esto yo lo llevaba al cuadrado y si realizaba la suma de todo esto, lo dividía por el total de la frecuencia. Por eso es que hacemos nosotros las tablas de frecuencia al principio. Por el total de frecuencia nos va a dar el resultado de varianza. La varianza, su raíz cuadrada nos da el desvío. ¿Qué es lo que nos indica un desvío estándar? El desvío estándar no es otra cosa que la concentración de los datos. Por ejemplo, un desvío estándar de 0,84 es 0,84 para la derecha en positivo y 0,84 para la izquierda en negativo. Este sector va a formar el 68% de los datos. Un desvío estándar. Dos desvíos estándar va a formar el 95% de los datos hacia la derecha y la izquierda. Es decir, si yo multiplico a 0,84 por 2, voy a obtener 1,68 a la derecha y 1,68 a la izquierda, donde yo voy a tener un 95% de los datos, donde decimos que hasta ahí hay confiabilidad estadística. Se aparta un poco más de la confiabilidad al 99,7% de los datos, que no es otra cosa que 0,84 multiplicado por 3 y me da 2,52 a la derecha, 3 desvíos estándar, y 2,52 a la izquierda, 3 desvíos, para formar, ¿qué cosa? El 95% de los datos. Es decir, que nosotros lo que obtenemos a través del desvío estándar es un porcentaje de concentración de datos donde nos vamos a aproximar
digamos, a lo que es más confiable. Sabemos que mientras más cerca estemos de los datos de medida central, que ya lo hemos estudiado, y vamos a tener la normalidad de los datos, dónde están las tendencias normales de los datos. Si estamos en un 95%, hasta ahí puede llegar nuestra confiabilidad, nuestra certeza de que los datos que hemos tomado cumplen con este tipo de distribución. Y el 99,7% de los datos, si bien se apartan un poco de la confiabilidad, es decir, no siempre vamos a tener concentraciones de datos donde vamos a tener un 99,7% de confiabilidad. Debemos estar muy seguros y haberlo sometido a ciertas certezas estadísticas que por ahora no vamos a estudiar, pero y estar confiables de que realmente llegamos a cubrir ese 99,7% de datos, que significa un desvío estándar multiplicado por 3. Lo que nos resta, que son ese 0,3, en otros libros 0,05, se le llama error estadístico y llegamos a hablar de probabilidad, que lo vamos a ver en estadística 2, que es la posibilidad de que alguno de estos datos de los extremos puedan ingresar a un 99 o a un 95% de los datos, de certeza de que esos datos son fiables. En fin, si ponemos a recalcular qué es lo que hemos hecho, hemos en primera instancia calculado la media promedio para luego restarla por las categorías o las edades, le hemos elevado el cuadrado y le hemos dividido por el total de la frecuencia absoluta, que si nos vamos a la primera tabla es esto. Esto para el sexo femenino. Lo mismo se debe realizar con el masculino. Tomamos la edad de 0 a 14. Realizamos la tabla de frecuencias, frecuencia absoluta, relativa y porcentaje. Luego realizamos el cálculo de la media promedio, que es la multiplicación de las edades por la variable, y vamos a ir obteniendo, ¿qué cosa? El total, este total, que lo vamos a dividir por el de la frecuencia absoluta. Y eso nos va a dar a nosotros la media, que en este caso es 7,07. Son 7 años. Luego vamos a calcular la varianza, que es restarle a cada edad la varianza, que en este caso era 7,07, y a ese resultado vamos a elevar el cuadrado, así que vamos a multiplicar 2 veces el resultado obtenido en esta. A esa sumatoria total se la va a dividir por el total de la frecuencia. Ustedes recuerden que si yo obtengo en comas un valor, tengo que seguir en comas trabajando el valor anterior, por más que no lo haya obtenido así, no lo haya trabajado así en la otra tabla. Tengo que tratar de, para que me dé un espacio, tratar de respetar digamos, el desarrollo numérico que le he dado. Una vez que yo obtengo la varianza, saco la raíz cuadrada y de ahí obtengo el desvío estándar. Y ahí empiezo a ver dónde se encuentra el 68% de los datos. Un desvío estándar es igual a 0,83. Dos desvíos estándar no es otra cosa que 0,83 multiplicado por 2. Y representa un 95% de los datos. Y 3 desvíos estándar es 0,83 multiplicado por 3. Y nos da 2,45. Que lo que nos está dando es esta imagen. En otras ocasiones no les he podido mostrar, pero esto es lo que nosotros llamamos la campana de Gauss o la campana de distribución normal de los datos, en donde estadísticamente nos orientamos para poder saber qué datos están incluidos dentro de la normalidad y son los que acompañan siempre a donde
a donde se encuentra la media, la moda de la mediana, es decir, en donde en el 68% en la medida de tendencia central, dentro de lo que es la campana de Gauss normal, o sea, la campana simétrica. Y después en el 95 es hasta la confiabilidad que podemos lograr, es decir, la posibilidad de que estos datos se vayan acercando a esa normalidad. Y como ustedes ven, en un 99% de los datos se apartan un poquito más de esa normalidad que hemos hallado del 68% de datos. Bueno, hasta aquí se ha explicado el desvío estándar. Vamos ahora a aplicar el coeficiente de variación. ¿Qué es el coeficiente de variación? El coeficiente de variación se usa para comparar dos variables o dos categorías que tienen algunas semejanzas para ser comparables, para ser comparadas, por ejemplo, en este caso, la población femenina y la población masculina. ¿Qué es lo que nos pide a nosotros la fórmula para el coeficiente de variación? Tener el desvío estándar y dividirlo por la media promedio. A eso lo multiplicamos por 100. ¿Se acuerdan que nosotros, en el primer caso, en la población femenina, el desvío estándar nos daba 0,84 y la media era de 7,12? Si yo me ubico, aquí tengo. Este era el desvío estándar y la media calculada nos daba 7,12. Si yo tengo estos dos datos y divido el desvío dividido la media promedio, a eso lo multiplico por 100, me va a dar un porcentaje de variabilidad, que en este caso es 11,8, quiere decir que se aproxima al 12%. Para ello tengo que sacar también el coeficiente de variabilidad masculina, que recuerden que era el desvío estándar, que era 0,83, dividido la media promedio, que era 0,07, 0,08 aproximadamente. Si lo divido me da 11,72 aproximadamente, también 12% de variabilidad. Quiere decir que entre esta población femenina y esta población masculina no existe mucha variabilidad. Es decir, si yo hubiera obtenido que la población masculina tenía un 40% de variabilidad, yo podría haber dicho que es mucho más variable la población femenina, la población masculina. En cuanto si esta sale que tiene 12% y la otra 40%, hubiera dicho que en un 28% era mucho más variable la población masculina. Lo mismo hubiese pasado si me hubiera obtenido que un 22% de variabilidad tenía la población femenina con respecto a la masculina un 12%. Es mucho más variable la población femenina. ¿Por qué? Porque yo obtengo un 10% de mayor variabilidad en la población femenina. Como en este caso son iguales, no existe mucha variabilidad entre una y la otra. Es eso lo que se debe acotar. De esta manera hemos terminado con el práctico número 3. Espero les sirva para trabajar la actividad. Muchas gracias.